programa Nueva Mujer. Bueno, Karina Rangel, el día de hoy estamos en su programa Nueva Mujer. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante e interesante. Estoy aquí Karina Rangel, el día de hoy estamos en su programa Nueva Mujer. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante e interesante. Estoy aquí con Guadalupe Martínez. Bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que pasamos todos los humanos en la vida diaria, además de que yo digo que todos hemos pasado por esto. Guadalupe es psicóloga, egresada de la Universidad Metropolitana y además es tanatóloga, entre otros. ¿Nos puedes mencionar cuáles otros estudios tienes? Bueno, tengo una maestría en psicoterapia Gestalt y soy terapeuta en tanatodinamia. Entonces, mi especialidad tiene que ver con trabajar todo tipo de pérdidas. Qué interesante, además es algo, como les vuelvo a repetir, que hemos pasado todos los seres humanos y nos ayuda además a crecer y a poder superar todas aquellas pérdidas que hemos tenido. Así es. Me estabas comentando, bueno, ahorita afuera del aire, que además de la tanatología estás en un nuevo estudio. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esto antes de entrar al tema principal? Así es. Mira, estoy trabajando desde un enfoque que se llama tanatodinamia. Es una teoría nueva, está sustentada desde la tanatología, tiene también aportes de lo que es constelaciones familiares, tiene sustento matemático porque se estudian leyes y causas. Entonces, tanatodinamia es el estudio de las leyes y las causas que generan las pérdidas. Podemos entender, de acuerdo al hacer un análisis de los sistemas familiares, el por qué perdemos lo que perdemos y cómo perdemos. Tiene mucho que ver los diferentes factores que influyen, que tienen que ver desde la familia, ¿no? La herencia sistémica, la relación que tengo en el día a día y los vínculos que establezco a lo largo de mi vida van generando que se vayan dando cierto tipo de pérdidas y de ganancias también. Muy bien, y hablando acerca ya de las pérdidas, el tema de hoy es cómo superar una pérdida. Así es. Muy bien, Guadalupe. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el primer paso que haces cuando sabes que una persona ya tuvo una pérdida. ¿Qué es lo primero que les dices a tus pacientes? Mira, depende del tipo de pérdidas, no todas las pérdidas son iguales, ni todos vivimos las pérdidas de la misma forma. ¿Sí? Cada persona tiene diferentes recursos. De acuerdo a tanatodinamia hay 16 perfiles de personalidad y cada perfil de personalidad tiene diferentes estrategias para resolver, ¿no? Hay tareas en general que se trabajan para poder empezar a trabajar un proceso de duelo. La primera tarea es poder reconstruir la figura que está ausente, es decir, poder verla de una forma clara, precisa, sin distorsionar la realidad, porque a veces tendemos a distorsionar la realidad y podemos decir, era una persona maravillosa y olvidamos como todas las otras partes que también son parte de la persona, las cosas que no nos gustaban. De hecho, hasta hay como esta cuestión de, cállate, no hables mal de él porque él ya está juzgado de Dios, ¿no? Y no nos permitimos el poder expresar de una forma real cómo era mi relación con la persona o con la figura ausente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dimensionar de una forma clara y obviamente real quién era esa persona para mí. ¿Por qué crees que es importante, en este caso, saber todo lo bueno que hizo la persona, pero también todo lo malo? Porque si nos vamos a un extremo de ver solamente lo bueno, lo que tendemos a hacer es los colocamos en un lugar inalcanzable, sí, en un pedestal, los santificamos y eso hace que el duelo sea mucho más difícil de resolver porque no está ubicado en la realidad. Siempre tenemos asuntos pendientes con las personas que se van, siempre hay cosas que quedan a veces que no pude decir porque si fue en un proceso de enfermedad hay cosas que me guardo, que no hablo, que no digo y entonces el poder expresarlo es lo que ayuda a liberar toda esa energía emocional que queda contenida después de la pérdida de un ser querido. No, y es real. Y además, bueno, mencionaste que había 16 diferentes tipos. Así es. En este caso, Guadalupe, ¿cuáles son, por no mencionarlos todos, los
tipos en los cuales estás encontrado? O sea, que has dicho, estos son los más relacionados que se dan, o sea, a mayor cantidad. O sea, lo que más pasa, por ejemplo, que perdemos a un familiar, al padre. Creo, en lo personal, que es lo que más se da cuando es la relación de algún familiar. Entonces, ¿cuáles son los tipos que más se te dan? O sea, los que más llegan casos en tu clínica donde tú atiendes. Mira, yo trabajo todo tipo de situaciones. Trabajo desde pérdidas por muerte de hijos, trabajo la muerte de padres, de hermanos. Obviamente, como te decía, no todas las personas reaccionan de la misma forma frente a un duelo. Hay duelos que se complican sobre todo si tienen asuntos pendientes. Cuando hay algún asunto pendiente o cuando la forma en que la persona muere es de forma inesperada, violenta, traumática, pues lo que vamos a esperar o lo que normalmente sucede es que hay un duelo traumático y entonces el duelo queda encapsulado. Primero tengo que trabajar el trauma para que después ya pueda yo empezar a trabajar el duelo. Okay. Entonces, eso es algo que sí llega mucho a la consulta, gente que tiene duelos traumáticos o a veces también que son duelos que ya se hicieron crónicos, ¿no? Es decir, que ya pasaron a lo mejor 5 o 10 años que murió el ser querido y se quedó estancado el duelo en alguna de las fases y pierden a alguna persona cercana o hay algún evento que detona y que destapa este duelo. Entonces lo que se tiene que hacer es identificar en qué fase del duelo está detenida el proceso y ayudar a que se haga dinámico, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo la persona tendría que estar en terapia en este caso? Mira, depende mucho, como te decía, si es un duelo traumático, primero tengo que trabajar el trauma y eso me lleva alrededor de 5 sesiones, 6 sesiones para toda la descarga energética y toda la emocional. Después estamos hablando de empezar un proceso de duelo. Aproximadamente en terapia pueden ser 4 meses, 6 meses, depende de las cosas que estén ahí pendientes. Hay duelos que se resuelven de una forma muy fácil, que son 4 o 5 sesiones, porque no estaba nada más detenido en alguna situación, ¿no? Cuando hablo de resolver, no estoy diciendo que el duelo ya no existe, ¿no? En realidad, la resolución del duelo lo que busca es transformar el significado que se le da a la experiencia de vida para poder seguir adelante sin el sufrimiento. Exactamente, muy bien. Bueno, nos mencionaste la primera fase. Así es. Muy importante, que es la más importante obviamente porque es al inicio de esto que es la parte más difícil. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir después del primer paso? Bueno, te decía que son una serie de pasos. Está lo que es apoyar en la cuestión de administración de recursos. Todo eso, en todo esto se interviene desde la tanatología. A veces la persona cuando tiene una pérdida deja de ver los recursos que tiene, los recursos sociales, los recursos emocionales, a veces inclusive hasta la asesoría legal, poder canalizarlos para que consulten con algún abogado, alguna situación que esté pendiente tras la pérdida del ser querido. Entonces, los recursos que estén bien administrados van a ayudar a que el duelo no sea tan pesado, porque de por sí la pérdida de un ser querido es algo muy doloroso, y si a eso le agregas todos los pendientes que se tienen que arreglar, ¿no? Desde cuentas bancarias, tarjetas que están ahí pendientes, si no hay documento en donde haya un testamento o algo, eso también implica a veces toda una serie de confrontaciones. Entonces, en la medida que facilites la administración de estos recursos, pues la intensidad del dolor disminuye, ¿no? Eso sería como otra cosa que se tiene que atender. Después tiene esta cuestión de la administración y expresión de las emociones, porque a veces las emociones son expresadas de una forma disfuncional, ¿no? Siempre escuchamos, bueno, llora, libera, ¿no? O hay quien te dice, no, ya cálmate, ya pasaron 2 meses, ya es suficiente, tienes que seguir con tu vida. Y la verdad es que no es cierto esto. O
sea, el proceso de duelo, como bien lo dice su nombre, es un proceso. El duelo es eso, es un proceso de adaptación. Es este proceso en donde me adapto y me resisto a perder. Por un lado estoy tratando como de, hay días que acepto que ya no va a estar esta persona, pero hay días que yo digo, no puede ser, no lo acepto. No aceptamos la realidad, pensamos que esa persona sigue ahí. Así es, y aparte son mecanismos que son adaptativos, ¿sabes? Las personas por salud mental no pueden de golpe asimilar la pérdida de alguien que amaron. Entonces tiene que haber este proceso de resistencia en donde las personas dicen, sí, ya entendí que no vas a estar, y al otro día dicen, es que ya no puedo. Sí, son altibajos a la final. Efectivamente, o sea, el manejo de esos altibajos es algo que se trabaja en el proceso de psicoterapia, ¿no? Muy bien, Guadalupe, pero a ver, yo tengo una duda en cuestión de que me imagino que ya lo has pasado en tus casos, que en ocasiones perdemos a un ser amado, a un ser cercano y lloramos, o sea, nos da por llorar y nos desesperamos y no lo podemos controlar, pero hay otras ocasiones en las que perdemos igual de la misma manera a un ser querido, pero no nos nace llorar, no sacamos nada, como que estamos ahí, pero no nos surge la necesidad de sacar el sentimiento. ¿Por qué crees que pasa esto? Mira, a veces cuando perdemos a un ser querido, una de las reacciones comunes es que haya como una fase de congelamiento, porque en esta primera etapa lo que tienes que hacer es resolver trámites y cuestiones, como te decía, que quedaron pendientes, y eso a veces genera que toda la emoción se contenga, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, esta emoción va a salir de alguna forma. La emoción es energía, y es una energía que pone en movimiento todo lo que está dentro de nosotros, y lo pone en movimiento para que podamos ir al entorno y lo podamos manifestar. Pero ¿qué pasa cuando detenemos toda esta energía emocional? Queda atrapada dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sistema nervioso, y de alguna forma va a buscar salir. Entonces, a lo mejor la persona no llora, pero está muy irritada todo el tiempo. No llora, pero no tiene energía para hacer otras cosas, empezó a perder vínculos sociales, se manifiesta de otra forma. Entonces, el que no llores no quiere decir que no te está doliendo, no necesariamente tiene que haber muchas lágrimas para decir que el duelo te está afectando. A lo mejor no hay lágrimas, pero la calidad de vida tiene un impacto importante. Hay sufrimiento o hay desconexión de las personas o de las redes con las que usualmente te vinculabas. ¿Y la manera de superar este duelo es la misma en estos casos, en el otro? Sí. Cuando saca todo el sentimiento, que en el caso de que no saca ningún sentimiento, ¿es el mismo tratamiento? Sí, solamente nos tenemos que enfocar en identificar en qué otras emociones desplazó. Atrás de la emoción que se manifiesta está la emoción real. Entonces nada más veo lo que es la superficie. Mi trabajo es explorar qué hay atrás de este enojo que tiene la persona, y normalmente lo que me encuentro atrás del enojo es mucho dolor. Claro. Y entonces cuando llegamos ahí, en el dolor, a veces la persona dice, es que yo no puedo llorar, yo no debo llorar. O no le nace llorar. O yo soy fuerte. Sí. Tiene que ver con la construcción que tiene en torno de la expresión de las emociones. También Mira, eso. Fíjate, Guadalupe, que justamente ayer estaba hablando con un amigo de este tema, mira, sin querer, y me comentaba que él adoraba a su abuela, o sea, que la adoraba, para él era la mujer de su vida, la adoraba más que a su madre. Muere su mamá, le costó mucho trabajo superarlo, yo creo que hasta la fecha no la ha superado al 100, pero muere la abuela recientemente, y fíjate que le dolió menos, y me dice, yo adoraba más a mi abuela que a mi madre, y lo superé más rápido. ¿Por qué crees que se da esto? Tiene que ver si la convivencia que tenía con la abuela, a lo mejor él siente que no tenía cosas inconclusas, estaban en paz, y eso permite que el duelo de todas maneras se va a dar. Claro. Lo que no va a existir es como una expresión de dolor de una forma desmedida.
el dolor va a ser inevitable, pero no viene esta cuestión que a veces hace que los duelos se lleguen a estancar, ¿no? No hay miedo, no hay vergüenza, no hay culpa, no hay asuntos pendientes, no está fantaseando, entonces no es un duelo traumático, ¿no? Probablemente fue una muerte en algún proceso de enfermedad natural. Entonces, esos factores ayudan a que el impacto de la pérdida no se viva con tanto dolor. Ahí es un duelo, pero sin tanta expresión de dolor. Claro. Entonces es un duelo normal. Como te decía, hay diferentes tipos de duelo y dependiendo de eso es que a veces es necesaria la intervención tanatológica y hay veces que no. Que no está necesaria. No es necesaria, la misma persona se va autorregulando y va acomodando la nueva situación en su vida. Y por ejemplo, si ya pasaron muchos años y esta persona nunca recibió ni tratamiento ni nada, simplemente pues pasó, digamos que su duelo normal, o sea, como se le fue dando, pero si pasan, no sé, 5 o 10 años, esa persona a la hora de que habla de la persona que perdió, o sea, sigue llorando, lo sigue recordando y cuando te lo cuenta llora, ¿crees que ahí ya lo superó? No. ¿Necesita recibir tratamiento? ¿Aún es tiempo de recibir tratamiento Sí. si ya pasaron 10 años? Sí, son duelos crónicos. Sí. Yo he atendido casos de personas que tuvieron la muerte de un hijo. Te voy a compartir un caso, una persona que pierde a su hijo en un accidente. El hijo estaba de viaje y ya no pudo regresar a casa. En el trayecto hacia casa el chico muere y la señora sigue adelante y siguió con su vida y lo guardó, ¿no? Y todos decían qué mujer tan fuerte, qué fácil lo superó, ¿no? Esta mujer, claro, de verdad, qué dura, ¿no? Sí. Qué fortaleza. A los 20 años la señora tiene una situación que le detona la pérdida, la cuestión de la ausencia, ¿no? Siempre la pérdida te vincula con la ausencia de. Entonces tiene la pérdida de una amiga y ella dice, es que yo no entiendo por qué estoy llorando tanto, por qué lloré tanto en el funeral de mi amiga, o sea, sí era mi amiga, pero tampoco como, o sea, estaba yo descontrolada, no entiendo. Y a partir de ese momento ella empieza a manifestar todos los síntomas de un duelo que había estado estancado y ella acude a terapia justo por esta situación porque dice, es que no entiendo por qué estoy así por mi amiga. Al ir explorando cuáles habían sido sus pérdidas, llegamos con la muerte de su hijo, que curiosamente no me lo dijo en la primera sesión, ¿no? Es como ir escarbando. Sí, y entonces cuando llegamos ahí y ella toca la pérdida de su hijo, empieza a manifestar todo el dolor como si su hijo se hubiera muerto unas horas antes. Y estaba muy sorprendida, ¿no? Porque decía, es que no entiendo, si ya pasaron tantos años, ¿por qué me siento así? Y bueno, ¿por qué? Porque había un duelo que no se trabajó en su momento, que ella pudo en un momento dado detenerlo, encapsularlo, pero que finalmente la misma situación de vida la lleva a recuperar esta experiencia y esta necesidad de poderlo expresar. Entonces, más que nada era una oportunidad, como yo le decía, y es una oportunidad para poder sanar este asunto que tienes pendiente con tu hijo y que tú puedas seguir adelante de una forma mucho más funcional, ¿no? Claro, y más sana a la final. Así es. Pero mira, en este caso, por ejemplo, hay personas que también pierden a un ser amado de la misma manera, pero nunca lo supera. ¿Te ha pasado tener algún caso en el que difícilmente se haya librado de esto? Mira, hay duelos que se llaman duelos vinculados, figuras públicas, duelos de personas donde no se encontró el cuerpo, donde no hay un cuerpo, no hay un espacio, no hay un lugar a donde tú puedas acudir y depositar tus flores o hacer tus oraciones. Eso genera que el duelo no se pueda resolver, o sea, queda el pendiente de saber en dónde está ese cuerpo, ¿no? ¿En dónde está mi hijo? No sé si tú has visto en los funerales, es muy común que ponen pues a la persona y destapan, ¿no? Para que lo vean. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para darle el último adiós?
Sí, es para darle el último adiós, pero también tiene una función de poder constatar que esa persona que está ahí ya está muerta. La mirada me ayuda a constatar que ese que está ahí es mi ser querido y que ya no se mueve. De hecho, por eso tenemos así como es como esta curiosidad. De hecho, los niños cuando se llegan a acercar, no sé si alguna vez has visto a un niño que se acerque en algún funeral, pero muchas veces preguntan, ¿no? ¿Está dormido? O sea, es esta necesidad que tenemos de constatar que la muerte es real. Sí, pero ¿tú crees que, o sea beneficioso eso? O sea, pienso que a veces el ver a tu ser querido en un ataúd no puede ser un efecto traumático a la larga. ¿O es que realmente es necesario? Hay personas que sí necesitan ver. Sí. Hay personas que sí necesitan ver, sobre todo si tienen esta cuestión de visual desarrollada, necesitan verlo para hacerlo real. Por eso, perdón, por eso en los duelos que se llegan a complicar cuando no hay un cuerpo o que el familiar no se puede identificar, ¿no? Que te dicen, bueno, coinciden las huellas, pero dices, bueno, ¿y si será? O sea, la familia se queda con esta duda, ¿no? O sea, si está seguro que es. A mí me ha tocado acompañar a personas en donde entregaron el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba en un estado en donde las personas lo podían ver o reconocer, y entonces la duda de si es mi familiar ahí está, ¿no? Como parte de este proceso de poder escaparnos de la muerte, no poderla ver de frente, porque como te decía en un inicio, el verla de frente pues nos quedamos petrificados. Claro, y aparte es muy duro, o sea, estarlo viendo ahí es un golpe muy fuerte, por eso te decía si era recomendable. Pero sí, como bien dices, es algo que a la final necesitamos. Así para es. Entender la realidad, aunque muchas veces no la queremos entender. Sí, muchas veces las personas dentro de estos mecanismos de adaptación se mencionan que hay 5 mecanismos. Estos mecanismos los desarrolla Elizabeth Kubler-Ross, que es la fundadora de la tanatología en Estados Unidos, y ella dice que uno de las etapas o fases que se atraviesa en un proceso de duelo es la negación. Exacto, la primera. Es la primera, ¿no? Ella habla de la negación como una fase. En realidad yo he encontrado en la práctica cotidiana que más que una fase que sea una tras otra, son como diferentes momentos en los cuales puedes transitar y a veces regresas a ellos, ¿no? Pero lo primero que haces es decir, no es cierto. Ay, ¿cómo crees? Deja de estar jugando, ¿cómo que ya se murió? ¿No? Y a veces la mente también te ayuda con estos pensamientos de a rato va a regresar, está en la escuela, está de viaje, y esto nos ayuda a suavizar el impacto de la pérdida. O sea, parte del trabajo del tanatólogo no es decirle a la persona, no, que crees que sí se murió y acéptalo. Para que haya una aceptación, primero hay que entender que la negación es necesaria para poder ir asimilando la pérdida. Claro, ¿y cuáles serían los otros 4 pasos? Estamos hablando, el primero que te decía es la negación. Hay enojo, hay algo que es muy parecido a la depresión, ¿sí? Si tú lo ves clínicamente podría parecer depresión. La diferencia es que en la depresión, la causa de la depresión es la falta de la sustancia de la serotonina, y en el proceso de duelo sí tiene que ver con algo que está fuera de la persona, que es la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí. Entonces está la ira, el enojo, y finalmente viene el proceso de la aceptación, ¿no? En este enojo hay como una negociación en donde buscas a veces negociar con Dios, con los médicos. Por eso las personas a veces cuando hay un diagnóstico emprenden toda una búsqueda, y si un médico les da la esperanza de curación o de vida a su ser querido, pues obviamente la gente se va a ir con este médico buscando el poder recuperar a su ser querido, ¿no? Sobre todo la salud. Mira qué interesante. Y bueno, abarcando el tema a nivel general, estamos hablando de que cómo superar un duelo. Por ejemplo, las fases que acabas de decir que fueron las 5 fases, ¿te has dado cuenta que también las vinculan mucho, por ejemplo, cuando terminas un noviazgo? No nada más en una muerte.
pero me imagino que el proceso de recuperación, o sea, es similar en cuanto a los pasos, pero no es el mismo. Sí, no es el mismo porque cuando estamos hablando de la muerte de un ser querido, la pérdida es una pérdida definitiva Sí, en claro, cuanto no a vas la a volver a ver. posibilidad de volver a generar un vínculo. Sí. Cuando estamos hablando de la separación de una pareja, por ejemplo, sí hay cosas que se tienen que reconstruir, pero algo que ayuda mucho a poder seguir adelante es poder mirar las cosas con las que te puedes quedar de esa experiencia y el saber que puedes seguir hacia adelante en cuanto a encontrar una nueva pareja y poder agradecer a esta pareja que ya se fue y abrirle como esta posibilidad y su derecho a buscar a otra persona. ¿Y qué pasa cuando ya encontraste a otra persona, ya superaste estos 5 pasos de superar el duelo, pero un día te encuentras otra vez a la exnovia o al exnovio y vuelves a revivir esos sentimientos y conforme pasa el tiempo vuelves a regresar? O sea, entonces, ¿qué significa? ¿Que no pudo superar este duelo? Por ejemplo, las parejas que regresan una y otra vez, bueno, no se han desvinculado. O ya teniendo otra pareja pensando que ya estaban bien con esa otra pareja, ya superaron el duelo, ya pasaron la etapa, pero pasa el tiempo y vuelven a regresar. Okay. ¿Qué pasó con el duelo? ¿No lo superaron realmente? Mira, el duelo tiene 3 componentes. El primer componente tiene que ver con la ausencia física. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a experimentar es la ausencia física, ¿no? Dentro de todo esto voy a extrañar el sonido de su voz, su aroma, me va a doler el espacio vacío, su lugar donde se sentaba a desayunar. Entonces todas estas ausencias me van a recordar que la persona ya no está y es lo primero que tengo que empezar a superar. Es una de las primeras tareas que voy a ir superando. El segundo componente tiene que ver con la ausencia psicológica. Esta ausencia psicológica obedece a las preguntas de quién fui yo en esa persona y quién fue esa persona en mí. Entonces trabajo esta cuestión emocional del yo perdido en el otro. ¿Sí? El tercer componente tiene que ver con la relación. ¿Quiénes fuimos nosotros? Los amigos, las fiestas, las reuniones, los espacios a donde íbamos al súper, a donde íbamos a lo mejor a realizar alguna actividad. Entonces, si te das cuenta, cada componente implica vivir una ausencia y por lo tanto un duelo. Exacto. Entonces estamos hablando que en una ausencia, en un duelo, en realidad son 3 duelos. Y en cada duelo se trabajan estos componentes que te acabo de decir. Bueno, esas son las 5 reacciones que Elizabeth menciona. Pero aparte de todo, en cada duelo se tiene que vivir esta cuestión de la reconstrucción de la figura ausente, el manejo de emociones, administración de energía, de tiempo, de vida, el perdón y la despedida. Entonces, imagínate, por eso es tan complejo el proceso, porque son 3 duelos y a veces la persona logra superar la primera fase, la parte física, y dice, ya no lo extraño, o sea, ya me puedo meter a la cama y ya no siento su ausencia, ya lo superé. O escucho la canción favorita de los dos, pero ya no siento nada. me duele, sí. Ya no me duele, ya lo superé. Sí. ¿Y qué crees? Que no. Porque si no se han resuelto por lo menos 2 componentes de los 3 que te mencioné, el duelo no se ha trascendido. No, bueno. Y por ejemplo, bueno, enfocándonos a estos 2 temas en cuestión de que cómo superar un duelo a nivel de pérdida de personas, familiares o alguna persona cercana, y cómo superar el duelo en cuestión de pareja, ¿qué palabras tú recomendarías ya hablando como el exterior? Ahorita lo hablamos como siendo nosotros parte de la pérdida, o sea, algún familiar como siendo yo. Ahora, poniéndolo en el caso de que yo soy el exterior, el amigo de... ¿Cuáles son las palabras que tú le recomendarías decir cuando tu amigo, no sé, alguien cercano o algún conocido perdió a un familiar, por ejemplo, o perdió a su pareja? En estos 2 casos, ¿qué palabras son las que tú recomiendas que hay que decirle? Porque muchas veces no sabemos qué decirles. Eso hay que tener cuidado también, porque no estamos en los zapatos de ellos, como quien lo dice. Entonces, ¿cuáles son las palabras
que tú recomiendas decirles? Eso es muy importante. Ok, te lo voy a cambiar un poquito. Frases que no se recomiendan decir y que todos decimos. Todos. Sí, porque no tenemos conocimiento de todo el impacto que tiene. O lo que está pasando. Cuando alguien está en un proceso de enfermedad, tenemos mucho la tendencia a decirle, échale ganas. Ándale adelante. ¿Y sabes qué me han dicho muchos pacientes? Es que doctora, yo le estoy echando todas las ganas que puedo. O sea, ¿qué más puedo hacer? Y a veces nada más sonrío y todo, y vienen con su, échale ganas. Y dices, es que no, échale ganas, lo siento mucho, ¿no? Lamento tu pérdida, sé lo que estás pasando, no. Tenemos a veces la intención de acercarnos a la persona que ha perdido a alguien con buena intención. La intención no es mala, ¿no? Lo hacemos con toda la intención de poder ayudar, de aminorar su dolor, pero estas frases que a veces se convierten tan repetitivas, ¿no? En un funeral, si tú te detienes a observar y ves que todas las personas que llegan le dicen, lo lamento, lo siento mucho, no llores, tú vas a ser fuerte, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Híjole, ahora tú eres el hombre de la casa. Claro. Sí, obviamente. O sea, con toda la intención de ayudar, lo que hacemos muchas veces es perjudicamos y detenemos la expresión de emociones. ¿Sabes que está llorando muchísimo? Denle un tranquilizante. Oye, si acaba de perder a su hija, ¿cómo no se va a destrozar? Claro, lo tiene que sacar. Y lo tiene que poder expresar. Más bien, ¿qué cosas podemos hacer cuando alguien ha perdido a un ser querido? Si yo quiero apoyar a la persona que ha perdido a alguien, lo primero que te recomiendo que hagas es observa. Fíjate qué necesitan, qué le puedes ayudar. Desde cosas muy sencillas, a servir el café, aunque parezcan cosas que no son tan útiles, en realidad estás haciendo mucho más. El ayudar con trámites, el ayudar a que la persona se siente un poco, el acercarle una taza de café, que coma algo de alimento, el ver si necesita algún apoyo, eso hace mucho más. Es mucho más la ayuda desde el acto que con palabras. A veces acompañar en silencio de una forma respetuosa y sosteniendo las emociones del otro es la mejor manera de estar. Y si ves que, por ejemplo, esa persona está desconsolable y no quiere que nadie se acerque, ¿cómo lo podemos manejar? Respeta, o sea, su necesidad de darle estar su espacio. Solo. Claro. Sí, muy bien. Y en el caso de pareja, ¿cómo sería en este caso? En el caso de la pareja, de una ruptura de pareja, bueno, ahí cambia un poquito la situación. A veces cuando alguien que queremos ha tenido una ruptura de pareja, la familia tiende mucho, o los amigos, tienen esta tendencia de decir, bueno, síguele adelante y vámonos, ¿no? Y ni vale la pena, o sea, hay más, sí. Más y más guapas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se minimiza la expresión y de la persona del dolor. Aparte de que se minimiza, se le quita la validez de lo que el otro está expresando. Porque si el otro te está diciendo que le duele muchísimo, que era el amor de su vida, es porque de verdad así lo vivió, ¿no? Entonces, más allá de desvirtuar lo que el otro está sintiendo, si quieres ser un buen amigo, escucha por qué. ¿Qué le daba esta relación que lo hizo sentir de esa forma? ¿Para qué? Para que entonces sí puedas desplazar las emociones que tenía en torno a esta persona, desplazarlas hacia una relación más funcional, ¿sí? Pero si lo que tratas es de limitar la expresión del dolor porque te genera a veces mucha ansiedad la manifestación del dolor, pues ahí no estás ayudando mucho a tu amigo. Ahora, si no sabes qué hacer o qué decirle, pues igual recomiéndale a que acuda a terapia. Claro. O sea, si de verdad quieres apoyar, a lo mejor le puedes decir, mira, conseguí este documento, o mira, que hay un terapeuta y yo te veo mal, estoy preocupado por ti, y entonces te recomiendo que acudas a este espacio, ¿no? He tenido personas que llegan al consultorio porque
los amigos le pagaron la terapia, ¿no? Bueno, entonces, qué buen amigo, no son muchos casos, pero sí me han llegado casos así de que le pagaron la sesión, ¿no? De ve y prueba y ya si te gusta, pues ya tú sigues pagando. Entonces, sí, si de verdad quieres hacer algo, escucha, valida, no juzgues, porque tendemos mucho a juzgar, ¿no? Híjole, es que está haciendo un drama, ni que fuera el último hombre del mundo, ¿no? Ay, si hay mejores. Sí. Y eso no ayuda, ¿no? Porque la persona se queda entonces también, aparte, sin apoyos para poder hablar de lo que le está pasando. Porque dice, ya no les digo nada porque me critican, porque me juzgan, porque me dicen que ya debo de salir. Y entonces lo que hace la persona es aprende a vivir su dolor solo, escondidas. Claro. Y eso no quiere decir que ya resolvió su duelo, ¿no? Simplemente lo que hizo fue guardar silencio y vivirlo él solo. Mira, bueno, muy interesante. Esto nos sirve mucho a la vida diaria. Y hablamos de 2 tipos de duelo. Ahora, ¿qué otros tipos de duelo tenemos y de los que vienen mucho a tu consultorio? Y como te decía, tengo muchos duelos que tienen que ver con duelos traumáticos, ¿no? Por algún evento traumático. El duelo complicado por una cuestión crónica, es decir, como este caso que te comentaba de que a veces se queda detenido el duelo en una de las fases y ahí se queda por muchos años y a veces si tienen suerte, alguna pérdida lo destapa y hace que detone. A veces el duelo puede quedar ahí crónico muchísimos más años. Está el duelo vinculado. Este tipo de duelo tiene que ver con, y se da mucho, por ejemplo, en hijos, cuando ven que la mamá o el papá pierde a alguno de los dos, ¿no? Hijos que se vuelven cuidadores de los papás y vinculan, por eso se llama vinculado, hasta que mi mamá o hasta que mi pareja o hasta que mi hermana esté bien, yo tengo que ser fuerte. Y entonces ese duelo queda ahí vinculado al bienestar del otro, ¿sí? Y no se puede movilizar, o sea, se queda esperando. Y si la persona, imagínate que se ponen a sostener a alguien que genera un duelo crónico, pues nunca. No, y no sale ni la persona que lo está pasando ni el que está ayudando. Así es. Entonces, estos duelos cuando se vinculan son difíciles de resolver porque se tiene que primero romper como esta lealtad que se tiene hacia la persona a la que estás cuidando y entonces hacerte cargo de tu dolor y entender que el otro es responsable de su proceso y que tiene la fortaleza también y tendrá los recursos y si siente que esto que está viviendo es demasiado fuerte, entonces hay amigos, hay personas en las cuales se puede también apoyar, no solamente en ti, ¿no? Eso ayuda a desvincular este tipo de duelos. ¿Y para todos los tipos de duelos son las mismas 5 fases? Las fases de Elizabeth se manejan como algo que sucede cuando hay una pérdida. Se maneja diferente en cuanto a los componentes del duelo. Ahí sí hay una variación, porque como te decía, si veo que a lo mejor la persona físicamente ya no está extrañando, pero hay una gran ausencia en cuanto a entender quién fui yo en esa relación y en esta sensación de que esa persona se llevó algo de mí, entonces me voy a enfocar en eso, ¿sí? Por eso te decías, es multifactorial, no es una fórmula concreta, claro. ¿no? O sea, no puede ser paso 1, paso 2, paso 3, porque es algo dinámico. Pues todos somos diferentes, ¿no? O sea, cada uno tiene su proceso. Hay cosas que tenemos que cuidar, como esto que te decía, son las 5 reacciones que Elizabeth Kubler-Ross menciona, pero aparte de todo, también esta cuestión de los componentes también es importante. Entonces, el que tengas claro que son 5 manifestaciones más los componentes y que entiendas que cada componente te va a llevar a un duelo, pues eso te ayuda como a ver de una forma global lo complejo que es un duelo. Sí, qué interesante. Y bueno, hablando un poquito de ti también, ¿por qué no? ¿Cómo es que iniciaste en todo esto? Y para poderte enfocar en la tanatología y en los aspectos que haces en la vida diaria, ¿qué fue lo que te impulsó? Mira, yo también tuve una pérdida hace
hace 20 años, tuve la pérdida de una hija. Y yo dejé que pasara el tiempo y pensé que todo había estado bien hasta que terminé la carrera de psicología. Y ahí conocí a una maestra que se llama Lore Aresti, fue mi maestra, y ella trabajaba el tema de la muerte, y empezó ella a trabajar y a explorar y a abrir, y ahí me di cuenta yo que había ahí como algunas emociones que no había manejado. Después conocí a Fernando Gómez Urrea, él es el autor de Tanatodinamia, y también ahí pude ya empezar a trabajar mis pérdidas, y me gustó muchísimo como esta cuestión de cómo logras transformar a través de tanto dolor, cómo hay un proceso de transformación, y aquello que te quita vitalidad también se puede convertir en un impulso de vida, ¿no? Los duelos, si tú no los trabajas, a final de cuentas son como agujeros negros, van secuestrándote energía, te quitan vitalidad. Entonces, cuando tú los atiendes, los resuelves, también se pueden convertir en impulsores de vida. Ay, mira, qué interesante. Y sabes que he visto mucho también, bueno, regresando un poco también a las pérdidas, que muchas veces la gente se enfoca o se mete en algún vicio, no sé, empieza a fumar o en el alcohol simplemente. Es una de las maneras en que tú crees que están sacando el dolor o se están metiendo más en el dolor. Puede ser una forma para evadir y para no afrontar la pérdida, o puede ser una forma de magnificar el dolor, como bien lo acabas de decir. Cualquiera que sea el motivo, lo que estamos viendo en este caso que tú mencionas es un duelo que se está estancando, que no está resolviéndose de una forma funcional. Lo que se busca desde tanatología es que tú puedas ir reconociendo tus emociones, que las puedas expresar, que la puedas no solamente expresar, sino hacer algo con eso, que puedas resignificar la ausencia de la persona. En tanatodinamia hay 5 postulados. El primer postulado dice: no se pierde lo ganado, se pierde lo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú logras mirar que lo que ya viviste con la persona que ya no está es algo que nadie te va a quitar, que siempre va a ser parte de tu historia de vida, entonces vas a poder dimensionar que eso es tu ganancia. La experiencia de vida nadie te la va a quitar. Y a veces eso se nos olvida y decimos: se llevó todo conmigo. Qué fuerte. Sí, son frases que yo escucho. O sea, sin él o sin ella, mi vida ya no tiene sentido. ¿Para qué sigo viva? ¿No? Entonces, el que tú logres dimensionar que aquello que ya viviste, que el amor que diste fue real, el amor que recibiste fue real, lo que experimentaste fue real, y en ese momento hubo correspondencia. Aunque sea una relación que ya se rompió, en su momento hubo una correspondencia, y en su momento de verdad amaste. Entonces, esa es tu ganancia. Si te enfocas a ver solo lo que está ausente, ahí es donde te metes justamente a un duelo que se va a complicar. Sí, va a ser más grande. Efectivamente, porque no estás viendo tu ganancia. El segundo componente dice: mientras más te aferres a ganar, más pierdes. Entonces, efectivamente, entre más te aferres y dices: no, es que no es posible, en el caso de una ruptura, no es posible que se haya ido con esa persona, y empiezas a hacer toda una serie de cosas para recuperar al otro, pero no te das cuenta que en esa labor de recuperar al otro, lo que estás haciendo es perderte a ti misma. Claro, te estás enfocando más en el exterior, en el tema que está contigo. Te pierdes a ti. ¿Qué pérdida más grande que la pérdida de sí misma? Claro. ¿No? O de sí mismo. Entonces, y lo mismo ocurre a veces tras la muerte de un ser querido, ¿no? Sin él mi vida ya no tiene sentido. Y te dejas prácticamente morir, dejas de comer, te abandonas, y es lo mismo, estás perdiendo mucho más por aferrarte a no perder, a ganar.
Entonces, ese es el segundo postulado. El tercero dice, cuando aceptas perder, te ganas a ti mismo. Muy importante, no va vinculado al segundo, Totalmente, ¿no? Entonces, aceptas perder y te ganas. Entonces, es un proceso muy, muy importante el que vayas analizando estos postulados, ¿sí? Una vez que te ganas a ti mismo, la pérdida ya no tiene lugar, porque ya te ganaste a ti, y entonces todo lo que experimentes es ganancia. Eso ya estamos hablando de un grado de conciencia prácticamente de iluminación, de desapego, que hablan muchas de las escuelas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, ¿son nada más 3 etapas? Los 3 componentes que te decía son 3 componentes nada más. Y por ejemplo, la gente que ya va contigo a terapia y vuelve a pasar por esto otra vez, ¿le cuesta más trabajo, le cuesta menos trabajo o crees que necesiten nuevamente tomar terapia? Si lograron desarrollar nuevos mecanismos de adaptación, lo más seguro es que las personas aprenden a cómo superar. Obviamente cada duelo es diferente y a veces si lograron resolver bien un duelo pero hay un evento traumático, pues a veces sí es necesario regresar, aunque ya tienen más elementos porque ya han trabajado en sí mismos y eso ya nutrió en algo las herramientas que tienen para resolver un duelo. Mira qué importante y qué bueno que estás aquí para saber esto. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Nos puedes dar tus redes sociales y el lugar o si tienes algún consultorio? ¿Nos lo puedes dar para encontrarte? Porque creo que hay mucha gente que todavía no lo ha superado y han pasado años o gente que lo está pasando. Claro que sí. Mira, yo doy consulta en 3 espacios, uno en Coyoacán, otro en Lindavista y en Chalco. Entonces mi celular es el 55 34 26 79 69. Me encuentras en la página de Bienestar Integral Emocional México. Estoy como terapeuta y como tanatóloga ahí. Y bueno, mis redes sociales en Facebook me vas a encontrar como Guadalupe Martí. Y estoy también en Bienestar Integral Emocional México en Facebook. Muy bien, Guadalupe. Y bueno, por último, ya para cerrar esta plática que estuvo muy amena, muchas gracias. Gracias. ¿Algún consejo que nos quisieras dar para la gente que ha pasado por algún tipo de duelo? Sí, si tú has tenido alguna pérdida y te das cuenta que el dolor que estás viviendo es un dolor que te está llevando a secuestrar energía, vitalidad, te recomiendo que busques apoyo. Siempre hay espacios en donde puedes ser escuchado. Es importante que te abras a estos espacios porque esto que estás viviendo es algo temporal y de verdad, te lo juro que si tú atiendes tu dolor, la vida va a poder seguir. No se resuelve en sí la ausencia, pero sí la forma en cómo te vinculas con esta ausencia. Ya no desde el dolor, no desde el sufrimiento, desde un impulso, como te decía. Okay. Muy bien, pues entonces ya saben dónde encontrar a Guadalupe. Es muy importante, como les está diciendo, no se hundan en el dolor, cualquiera que sea su dolor, de cualquier tipo de pérdida. Hay que superar el duelo, es muy importante porque de ahí se pueden desenlazar hasta enfermedades, si no me equivoco. Así es. Entonces es muy importante, no lo tomen a la ligera aunque crean que ya lo han superado, o como lo repetí hace rato, si cuando lo cuentan lloran o no sé qué otros sentimientos tengan en el momento de que hablen de la persona que perdieron. Entonces ahí se pueden dar cuenta que no lo han superado, o de qué otra manera se pueden dar cuenta que no lo han superado. A veces, como te decía, no es desde las lágrimas, a veces puede haber muchísimo enojo o una poca disposición de hablar del tema, ¿no? Poca disposición, o sea, son síntomas que me dicen que algo no está ahí resuelto, ¿no? O cuando trato como de reemplazar a la persona ausente con otra persona que es muy parecida o es igual, eso me está hablando que se está tratando de volver a vincular con la persona que ya no está.
Entonces ya saben, es muy importante que reciban terapia y aquí tenemos a Guadalupe Martínez que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias. Y bueno, ya tienen sus redes sociales, búsquenla, es muy importante. Y yo soy Karina Rangel, mis redes sociales son Karina Rangel 3 en Instagram, Karina Rangel en YouTube y en mi página de Face. Muchas gracias a mis Vigo Live, les mandamos muchos besos. Y gracias, Guadalupe, nuevamente. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, no se pierdan su próximo programa de Nueva Mujer mañana. Entonces, besitos y tengan un muy bonito día. Muchas gracias.